capítulo 24 de Mateo, versículo 29 al 44. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tome su asiento, hermano, hermana. Según en esto que estamos leyendo en la palabra de Dios, mi hermano o mi hermana, pareciera que hasta este día puede ser que para muchas gentes sea imposible. ¿Por qué en ocasiones vemos que tal vez sea imposible? Porque el Señor nos habla acerca de aquella generación del tiempo de Noé. Dice que los incrédulos se lamentarían. Y sí, la palabra de Dios nos muestra, mi hermano, mi hermana, que ellos se lamentaron. Porque por tantos años Dios les estuvo hablando mensaje tras mensaje y ellos lo ignoraban. Y no solamente lo ignoraban, dice la palabra, sino que se burlaban de Noé. No era tanto que se reían o que se burlaban de Noé, sino que se burlaban de lo que Dios le había demandado que hablase. Por eso, mi hermano, mi hermana, si aquellos de aquella generación no entraron, ¿por qué será que no entraron, mi hermano, mi hermana? Por su incredulidad, por no creer. Ahí dice que se lamentarían y descubrirían, irían inesperadamente tras de querer entrar, pero dice que la puerta ya se había cerrado. Por eso, mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que estar al pendiente de todas estas cosas. A veces en cada mensaje que hablamos y decimos, a veces mencionamos ciertas palabras. Por ejemplo, la semana mencionamos cuánta gente escuchamos por ahí que se ha alejado de los caminos de Dios, pero dice, bueno, al final me arrepiento, Dios me perdona y me voy con Él. O sea, nosotros vemos las cosas muy sencillas, hermano, hermana. Imagínese si el Señor nos hubiera dejado una fecha exacta de su venida. ¿Qué cree usted que nosotros hubiéramos hecho? ¿Qué cree usted que estaríamos al pendiente a cada día? No, hasta la última hora. Hasta la última hora, al cabo ya sabemos qué día y qué hora. Pero imagínese, hermano, hermana, el Señor mismo dijo que nadie sabía el día ni la hora, ni los ángeles, ni en sí mismo, Él mismo hablando de su naturaleza humana. Pero sabemos que Él sabía exactamente, perfectamente cuánto acontecerían todas estas cosas. Pero Él nos dejó eso bien en claro a nosotros, hermano, hermana,
para que no seamos objeto nosotros de burla, así como nuestros antepasados, que se burlaron del mensaje que Dios les había enviado a toda esta generación. Y dice que no entraron por incrédulos, hermano, hermana. Mire, lo vamos a leer cierta manera por partes para que aventajemos. Pero leamos lo que dice una vez más, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Según cuando Él aparezca, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está la humanidad entera? En ese día dice que la gente se lamentará. Dice que se lamentarán todas las tribus de la tierra. Ver que el Señor inmediatamente aparece, pero como la gente lo tuvo en poco, en ese mismo instante va a querer hacer todo lo posible por decir: Señor, no me olvides, aquí estoy yo también. Pero ¿cuánto tiempo les dio el Señor, hermano, hermana? Por eso tenemos que darnos cuenta nosotros en nuestro tiempo que estamos viviendo. Si fuéramos conscientes y dijéramos: ¿será que estamos perdiendo nuestro tiempo? ¿Será que nos estamos entreteniendo? Creo yo que nuestra respuesta sería sí. Porque lamentablemente, queramos o no, a veces tenemos en poco la palabra de nuestro Dios. Por eso le decía, imagínense, si el Señor nos hubiese dicho: en cierto tiempo yo vengo, viviríamos confiados esperando hasta el último día. ¿Y qué haríamos en todo ese tiempo antes de que viniese el Señor? Pero como no nos dejó ninguna fecha exacta, según en el 40 al 44 ahí habla acerca de la necesidad de estar preparados, de estar listos para ese día. Por eso imagínense, si en este momento apareciera el Señor, qué sorpresa tan grande nos llevaríamos. Porque según dice que todos lo vamos a ver. Imagínense ver que el Señor aparece inmediatamente y nosotros reconociendo en ese momento que no hicimos lo que el Señor nos pidió que hiciese. Dice una vez más: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hace unos días atrás decíamos, hermano, hermana, ¿para qué será que el Señor nos llamó? ¿Para qué nos escogió a nosotros? ¿Solamente para tenernos ahí o nos habrá traído con un propósito? Leíamos en estos días cuando el Señor le dice a Moisés: Moisés, ve con Faraón y dile a Faraón: deja salir a mi pueblo para que me adore. Ese era el propósito de Dios, que dejara salir a su pueblo para que lo adorara en el desierto. Por eso veamos nosotros para qué nos ha llamado Dios. Solamente para tenernos ahí en su lista y al final pasar la lista a ver si estamos. Qué triste, hermano, hermana, qué triste. O qué vergüenza mejor sería para nosotros, hermano, decir que somos cristianos y la verdad no lo mostramos. Porque supone que hay tantas escrituras maravillosas en las cuales la leemos constantemente. Se recuerda en aquella ocasión cuando el Señor iba con sus discípulos de camino. De repente se detuvieron por ahí a descansar un momento. Sus discípulos se separaron de él y fueron a comprar comida. En eso el Señor ahí por donde él estaba, se aparece una mujer y comienza a hablarle de una manera maravillosa acerca de la necesidad que tenía esa mujer. Amén. Y allí el Señor le dio lo que ella necesitaba. Así es, amén. Nosotros lo sabemos perfectamente, esa cosa maravillosa que aconteció en ese momento, porque cuando el Señor se le declara a esta mujer, ella misma dice: pues me parece que tú eres profeta, conoces todas las cosas. Y sí, él lo conocía todo. Amén. Por eso ve ese diálogo que tiene el Señor con esta mujer.
Así deberíamos ser nosotros también, que desde el día que tuvimos ese encuentro con Él, no cesáramos en ningún momento de buscar su rostro, de buscar su presencia. Amén. Pero una vez más, hermano, hermana, como que el cansancio, la fatiga ha llegado a nosotros. En estos días me ponía a pensar, imagínense en este tiempo que estamos pasando por esta terrible necesidad. Se nos ha anunciado, por ejemplo, acerca de una ayuda que se va a dar, ¿verdad que sí? Así es. Cuando estamos seguros que sí la podemos recibir, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad que la estamos esperando? A ver en qué momento aparece. La estamos esperando. Aquí ahí está el corazón. Porque el mismo Señor así dijo, que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón también. Pues mire, hermana, hermana, ¿cómo no están nosotros velando? Porque si el Señor dice que va a venir, ¿por qué no debemos de estar así también nosotros, hermano, hermana? Mire, se lo leo una vez más y le leo en Daniel capítulo 7 para que se dé cuenta que desde antes que el Señor dijera estas cosas, nuestro Dios ya las había anunciado desde antes, para que el pueblo de Dios se apercibiera de todas estas cosas, para cuando el Señor Jesús apareciera por primera vez, todos acudieran a Él y lo adoraran. Y ahora que el Señor ya apareció por primera vez, hermana, hermana, y se nos ha declarado a nosotros, ahora no hay ese sentir, no hay esa necesidad de buscar la presencia de nuestro Dios. Se lo leo una vez más, ese versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mire lo que dice allí en Daniel capítulo 7, hermano, hermana. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. Vea lo que Daniel estuvo mirando. Y pareciera que nosotros ya perdimos la mirada, ya quitamos la mirada del Señor. Y según el escritor de los Hebreos dice que nosotros debemos tener bien puesta nuestra mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Mire, hermano, hermana, posiblemente no meditamos, pero según en Mateo capítulo 24, ahí en el versículo 30, del 30 donde leímos más adelante, habla acerca de dos. Dice, va a haber dos en un campo, uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. ¿Qué entendemos con eso cuando dice uno va a ser dejado y otro va a ser tomado? Uno se queda, no todos. La cosa es que el que se va, Gloria a Dios. es como decimos, ya la libró. Amén. Pero el que se queda, ahí es cuando va a enfrentarse al juicio de nuestro Dios. Por eso vea, hermana, hermana, nosotros lo entendemos bien perfectamente. Pero la cosa es que vivimos muy confiados, creyendo que el Señor va a venir y nos va a llevar a todos en general. Y no es así como dice la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana,
Según Daniel en el versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Un día, hermano, va a acontecer todo esto. Y según el Señor Jesús dice que como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Imagínense si el Señor lo está declarando. Yo me preparé, dijera, Señor, yo no quiero ser uno de esos. Yo no me quiero quedar así como se quedaron aquellos del tiempo de Noé. Yo no quiero ser uno de esos. Pero ¿verdad que vivimos bien confiados? Aleluya. Como que esperamos que el Señor nos va a dar una nueva oportunidad. Por eso ya cuántas veces nosotros escuchamos, hermano, hermana, que mucha gente vivió sin Cristo aquí en la tierra. Y al último momento, en el último suspiro, decimos, recibió al Señor. Imaginémonos si así fuera, Muy fácil. pues vivamos como vivíamos antes. Pero según el Señor nos llamó con un propósito. Dice Daniel en el versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares, ¿qué dice? Le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Imagínense, mi hermano, mi hermana, se supone que va a llegar ese día cuando nos vamos a presentar delante de él. ¿Qué tanta seguridad tenemos, hermano, hermana? Que sí vamos a estar inscritos en ese libro y que el Señor va a pasar la lista e inmediatamente va a decir, pasa adelante. ¿Verdad que lo vemos bien sencillo? Pero no es así, hermano, hermana. Según el Señor nos llamó con ese propósito, para que nosotros le sirviéramos. Cuando el Señor habla con aquella mujer acerca de la necesidad de recibir el sacrificio de Cristo, para nosotros le llamamos ya sacrificio. Pero cuando esta mujer le dice al Señor, Señor, me parece que tú eres profeta. Y la mujer le pregunta, nuestros antepasados dicen que nosotros debemos de adorar en este monte donde nos encontramos. Pero ustedes los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén. Y se recuerda lo que el Señor les dijo. Mujer, en este mismo momento, si ella supiera quién era el que le estaba hablando, quién le estaba diciendo esas cosas, y ahí le comienza a decir el Señor, desde este momento tú vas a adorar aquí, allá y allá y donde quiera, pero el propósito es que tú debes de estar siempre adorando. Pero imagínese, hermano, hermana, si en ocasiones nos cuesta venir a la casa de Dios para adorar, cuando aquí no tenemos nada más que hacer que adorar solamente. Amén, aleluya. Mas sin embargo, si estuviéramos en nuestros hogares, ¿usted cree que estaríamos todo el tiempo adorando en nuestras casas? Hay tantos quehaceres que tenemos en el hogar que no nos queda tiempo para eso. Por eso vea, si el Señor en este momento apareciera, según el Señor Jesús en los versículos finales de Mateo 24 del 40 al 44 que leíamos, habla acerca que cuando Él venga nos halle haciendo así. Por eso vean, nosotros debemos vivir confiados siempre cuando sí estemos haciendo lo que dice nuestro Dios. Mire lo que dice más adelante, ahí en el capítulo 9. Aleluya. ¿Le dije cuál dije? ¿9? ¿9? No, pero es de Mateo. Aleluya. Bueno, leamos primero el capítulo 16 de Mateo. Que
ahorita regresamos ahí en el capítulo 24. El propósito para nosotros es que siempre estemos haciendo así, adorando y glorificando a nuestro Dios. Para cuando Él aparezca, inmediatamente lo vamos a mirar e inmediatamente no haber por qué preocuparnos si estamos haciendo lo que el Señor pide que hagamos. Pues vivamos confiados entonces, hermano, hermana. Mire, dice Mateo capítulo 16, versículo 21 hacia el versículo 28. Vea lo que comenzó a hablar Jesús y vea lo que acontece ahí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, que dice, hermano, hermana, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su vida, su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Según en el versículo 23, hermano, hermana, ¿qué dice el versículo 23? Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En el tiempo de Noé, la gente, ¿en quién puso su mirada? ¿En Dios o en las cosas materiales? Quiere decir que cuando el Señor les anunció que iba a enviar un diluvio, ¿qué hizo esta gente? Lo ignoró, se burló. Y cuando vino el diluvio, o sea, hermano, la verdad que Dios advierte antes de que acontezcan las cosas. Imagínense, hace más de 2000 años que el Señor nos habló y nos dijo: velen y lloren, porque no sabéis en el día ni la hora en que vuestro Maestro o que el Hijo del Hombre vendrá una vez más. No sabéis el día ni la hora. Velen para que estén preparados en ese día, porque dice la palabra de Dios que Él aparecerá en las nubes y todo lo vamos a ver. Y dice que muchas tribus de la tierra se van a lamentar ese día. ¿Qué entendemos cuando dice se lamentarán en ese día? Porque vamos a estar así como en el tiempo de Noé. A la gente se le habló, se le dijo que iba a enviar un diluvio, y según se dice la palabra que por 120 años Noé les predicó lo mismo: prepárense porque viene un diluvio, prepárense porque viene un diluvio. Imagínense que cada día les decía lo mismo. Y la gente, ahora, ¿qué el Señor nos muestra con Pedro? ¿En qué estaba pensando Pedro? ¿En qué estamos pensando en nuestro tiempo? En lo mismo. Y si el Señor aparece, ¿qué va a suceder? Lo mismo, hermano, hermana. Por eso siempre decimos: Señor, ayúdanos para proseguir hacia adelante. Porque si el Señor no nos ayuda, hermano, hermana, según dice que en vano trabajamos. En vano trabajamos. Porque si Dios no se compadece de nosotros, ¿pues de qué sirve entonces, hermano, hermana? Pero si nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos,
pues mire, va a haber una gloriosa venida del Señor y juntamente con Él nos iremos en ese día. Por eso nosotros prosigamos hacia adelante. Ahí en el capítulo 24, lea una vez más el versículo 24. Ya nos queda claro lo que dijo Daniel, lo que dice Mateo. Leamos versículo 30 una vez más del capítulo 24. Y de ahí vamos a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4 al 8. ¿Qué dice versículo 30 una vez más? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Imagínense que en este momento todo el pueblo, todo el mundo que ha creído en Jesús en este momento, hermano, hermana, y que en un principio lo escuchó y dijo: Señor, yo no me quiero quedar. Aleluya. Pero que en este momento todos los que hemos creído en Cristo y que estemos perdiendo nuestro tiempo y escucháramos una vez más esto que dice, hermano, hermana, que entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué pensaríamos en ese momento? Imagínense que por días hemos dejado de adorar a nuestro Señor, que por días hemos dejado de asistir para adorar a nuestro Señor, y de repente el Señor dijera: en aquel día se van a lamentar. ¿Qué pensaríamos en ese momento? Si lo tomáramos de parte de Dios, que Dios es el que nos está hablando, que en ese día nos vamos a lamentar, ¿qué pensaríamos? ¿Cuál será nuestro pensamiento? Tristeza. Creo que si en verdad creemos que el Señor va a venir una vez más, sí, nos lamentaríamos en ese mismo instante y no esperar hasta aquel día que el Señor aparezca. Porque acordémonos, hermano, cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo indebido y de repente alguien nos dice: eso está mal lo que está haciendo, ¿cómo nos sentimos? Mal, ¿verdad? Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 1. Acuérdese que estamos leyendo una vez más acerca de la venida del Hijo del Hombre o de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Para que no nos olvidemos que el Señor dijo que va a volver una vez más. Y no sea que mucho lo tengamos en poco, hermano, hermana. Y entonces cuando aparezca el Hijo del Hombre, nos lamentemos en ese momento. Pero ya no habrá oportunidad, mi hermano, mi hermana, porque la oportunidad la tuvimos. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están de delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Posiblemente, hermano, estas palabras las tomamos de aliento solamente, pero no las tomamos en sí, hermano, de meditación, de ponernos a pensar un momento, hermano, hermana, de que si el Señor viene, viene con un propósito. En aquel entonces, antes de que el Señor viniera, vivíamos en ignorancia, en delitos y pecados, como lo dice Pablo. Pero el Señor venía a dar su vida por nosotros, no tomándonos en cuenta nada de nuestros pecados, de todo lo malo que habíamos hecho nosotros. El Señor dice que Él vino a salvar lo que ya estaba perdido. Pero ahora no va a venir de la misma manera. Ahora viene a llevar a su iglesia, a su pueblo,
ahora viene a pelear contra todos aquellos que están contra él. ¿Se recuerda lo que le decía el Señor a Pedro? Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, me eres estorbo, le dijo así. Porque tú has puesto tu mirada en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Y ahí les comienza a hablar el Señor, hermano, hermana, acerca de dejar todas las cosas que en sí no le ayudan para nada. De esa manera dice, quítate de todas estas cosas que están en tu mente y en tu corazón. Enfócate en las cosas de Dios. Por eso es lo que nosotros debemos de hacer también nosotros, hermano, hermana. Si el 7 nos lo describe bien perfectamente, que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. ¿Quiénes harán lamentación? Todos, hermanos, todos los que han estado teniendo en poco la palabra del Señor. Queramos o no, hermano, hermana, si vamos así, nos va a acontecer lo mismo que le sucedió a aquellos del diluvio. Miren, leamos lo que dice la palabra de Dios, hermano, hermana, allá mismo en Mateo 24, pero vamos a leer lo que dice el versículo 36, para que se dé cuenta que tenemos que darle gracias a Dios por eso, de que no nos reveló exactamente el día ni la hora, porque de esa manera pues tenemos que poner de nuestra parte. El Señor dijo, velen y lloren para que no entren en tentación, para cuando su maestro venga y aparezca, ustedes le vean e inmediatamente se vayan con él. Pero según dice la palabra de Dios, hermano, hermana, que así como en aquel tiempo Dios advirtió, en nuestro tiempo nos sigue advirtiendo y nosotros seguimos ignorando. Dice versículo 36, ¿qué dice versículo 36? Pero del día y la hora nadie lo sabe. Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿No le recuerda lo que hemos leído allá en Génesis, lo que Dios habla del diluvio? ¿Verdad que el Señor no les dijo exactamente cuándo iba a mandar el diluvio? No. Solamente les dijo que iba a enviar un diluvio. Y desde el primer día que Dios le dijo a Noé, anúnciales que voy a enviar un diluvio, que voy a mandar lluvia. Él no paró de anunciar. Ellos no le creyeron, se burlaron, hermano, hermana. En cierta manera tuvieron en poco la palabra del Señor. Se lo leo una vez más para que lo leamos, hermano, allá en Génesis, capítulo 6, donde el Señor lo habla y lo dice. Para que vea que el Señor no hablaba solamente por hablar. El Señor lo decía con toda verdad, porque Dios no quiere que nos acontezca lo mismo que a ellos. Amén. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Es más, leámoslo aquí para no ir allá a Génesis. Aquí el Señor nos lo dice, lo que ya aconteció allá en Génesis capítulo 6 y en el capítulo 7, por ahí lo dice. Dice el 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, hermana, igualito dice el Señor, así va a ser. Quiere decir, hermano, hermana, que nosotros ya estamos apercibidos de esto. ¿No cree usted que nosotros deberíamos de esforzarnos un poquito, hermana, para que el Señor no nos vea en esa multitud que Él está mirando? De aquella gente que lo ignoró, ahora en nuestro tiempo sigue mirando a la gente. Yo no quisiera ser de esa gente, hermano, hermana. Que tengo que poner de mi parte entonces también, mi hermano, mi hermana, porque ahí más adelante lo dice en el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo,
El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Para qué? ¿Para dónde será tomado, hermana, hermana? El que dice, y uno será tomado. Con el Señor. Y dice, y el otro será dejado. ¿Para qué será dejado? Amén. O sea, uno se va y uno se queda. Amén. O sea, hermano, nosotros mismos escogemos nuestro camino. Cielo. O nos vamos o nos quedamos. Ya no está en el Señor, está en nosotros. Aleluya. Por eso vea, hermana, hermana, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. De igual manera, una será tomada y otra será dejada. ¿De cuáles quiere ser, hermano, hermana? ¿De los que se van o de los que se quedan? ¿Verdad que el Señor nos pone a que escojamos? Amén. Escojan los que se quieran ir y los que se quieran quedar. El Señor allí en el capítulo 25 sigue hablando, muchos ejemplos el Señor pone. Habla acerca de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. La pregunta será de cuáles queremos ir, de cuáles queremos ser, perdón, de los que nos vamos o de los que nos quedamos. Que nos vamos. Los que se van a la gloria. Y los que se quedan Al tormento. es para sufrir. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en nuestro tiempo, hermano, hermana? Dijo el Señor, hay dos caminos, un angosto que te lleva a la gloria Ancho. y uno ancho, uno muy espacioso que te lleva a la perdición. Amén. Vea lo que dice en el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre vendrá. No sabes a qué hora va a venir tu maestro. Ahí comienza a decir el Señor, hermano, que un padre de familia, si supiera en qué momento puede venir el ladrón para robarle, ahí estaría velando. Por eso ve, hermano, cómo debemos estar nosotros haciendo lo mismo. Aleluya. Por eso el Señor decía, hermano, hermana, que nosotros debemos estar al tanto de todas las cosas para que de esa manera nos apercibamos. El Señor mismo puso estos ejemplos para que no nos acontezca a nosotros. Dice, hermano, hermana, en el versículo 25, en el capítulo 25, perdón. Leamos lo que dice en el versículo 11. Tema versículo 10. Aleluya. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué dice el 12, hermano, hermano? Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso, vea, hermano, nosotros tenemos que agradecerle a nuestro Señor por eso, que no nos reveló, que no dejó revelado el día ni la hora en que Él aparecería. Porque somos tan tremendos nosotros, hermano, que dijimos, podemos decir, falta mucho todavía. ¿Para qué? ¿Para qué me apresuro? ¿Para qué apresurarme? Falta mucho todavía. Por eso, Señor, a cada día dice, estad preparados a cada día. Y la pregunta para nosotros sería, hermano, ¿estamos listos? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermana, hermana, porque Dios no quiere, dijo que Él no quería la muerte del impío. Él quiere, hermano, que todos vengamos al arrepentimiento y que de esa manera nos vayamos con Él. En esta noche vamos a pedir a nuestro Dios, hermana, que nos fortalezca, que nos aumente más la fe,
Creo yo que hasta este día los que estamos presentes no podemos decir, Señor, estamos cansados, quisiéramos, Señor, descansar un poco. No, mi hermano, mi hermana, el Señor nos ha dado las fuerzas para